Material de repaso para examen, materia Derecho Civil 2, Código Civil del Estado de Veracruz, Libro segundo de los bienes, Título primero, Disposiciones preliminares. Artículo 788. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Artículo 791. Las cosas que pueden ser objeto de propiedad son por su naturaleza: 1. Bienes inmuebles o raíces. 2. Bienes inmuebles. Artículo 793. Los bienes muebles por su naturaleza que se hayan considerado como inmuebles, conforme a lo dispuesto en varias fracciones del artículo anterior, recobrarán su calidad de muebles cuando el mismo dueño los separe del edificio, salvo el caso de que en el valor de éste se haya considerado el de aquellos para construir algún derecho real a favor de un tercero. Artículo 805. Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. Pertenecen a la primera clase los que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Los no fungibles son los que no pueden ser reemplazados o sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Capítulo 3 de los bienes considerados con relación a las personas a quienes pertenecen. Artículo 806. Los bienes son de dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Artículo 807. Son bienes del dominio del poder público los que pertenecen a la Federación, a los estados y a los municipios. Artículo 816. Son bienes monstrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Capítulo 5 de los bienes vacantes. Artículo 820. Son bienes vacantes los inmuebles que no tienen dueño cierto y reconocido. Título tercero de la posesión. Artículo 826. El poseedor de una cosa, el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 829, posee un derecho el que goza de él. Artículo 827. Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que posee a título de propietario tiene una posición originaria, el otro una posición derivada. Artículo 828. En caso de despojo, el que tiene la posición originaria goza del derecho de pedir que sea restituido el que tenía la posesión derivada, y si éste no puede o no quiere recobrarla, el poseedor originario puede pedir que se le dé la posesión a él mismo. Artículo 830. Solo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación. Artículo 839. Todo poseedor debe ser mantenido o restituido en la posesión contra aquellos que no tengan mejor derecho para poseer. Es mejor la posesión que se funda en título, y cuando se trata de inmuebles, la que está inscrita a falta de título o siendo iguales los títulos, la más antigua. Si las posesiones fueren dudosas, se pondrá en depósito la cosa hasta que se resuelva a quien pertenece la posesión. Artículo 862. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción. Artículo 864. La posesión se pierde: 1. Por abandono. 2. Por cesión a título oneroso o gratuito. 3. Por la destrucción o pérdida de la cosa o por quedar ésta excluida del comercio. 4. Por resolución judicial. 5. Por despojo, si la posesión del despojado dura más de un año. 6. Por reivindicación del propietario. 7. Por expropiación de la cosa por causa de utilidad pública. Artículo 866.
La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio del Estado corresponde originalmente a la nación, la cual, por conducto del gobierno del Estado y del federal, en los casos de su competencia, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de aquellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Artículo 867. El que tiene la propiedad de una cosa puede gozar y disponer de ella, pero tal aprovechamiento solo es lícito en cuanto se hace de acuerdo con los intereses de la sociedad. Artículo 871. La propiedad puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, por causa de utilidad pública y mediante indemnización, de acuerdo con lo que dispongan las leyes sobre expropiación. Artículo 872. Se considerará procedente la expropiación por causa de utilidad pública, siempre que sea indispensable para satisfacer alguna necesidad pública o social, semejante a las que enseguida se enumeran. 1. Fraccionamiento de latifundios propios para la agricultura o la ganadería. 2. Desarrollo de la pequeña propiedad. 3. Creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que le sean indispensables. 4. Fomento de la agricultura y la ganadería. 5. Creación del patrimonio de la familia. 6. Dotación de tierras a las poblaciones para fondos legales. 7. Fraccionamiento de lotes urbanos o suburbanos para la construcción de casas de habitaciones para las clases menesterosas. 8. Prevención o remedio de calamidades públicas. 9. Salvación o liberación de una población contra riesgos inminentes. 10. Construcción de obras del Estado, de los municipios o de las comunidades, que tengan por objeto inmediato y directo un beneficio o un servicio común. 11. Ejecución de trabajos que redunden manifiesta y directamente en pro de la colectividad o que sean requeridos para el mayor beneficio de ésta. 12. Las demás emergencias de utilidad pública o social que rige la ley. El Ejecutivo hará en cada caso la declaración sobre expropiación de la cosa que se trate, instruyendo previamente el expediente relativo, en el que se comprobará la utilidad pública conforme a la ley. Se oirá al propietario y se cumplirán los demás requisitos que la ley exija. En los casos de calamidades públicas o riesgos inminentes para las poblaciones, podrá procederse a la ocupación, deterioro y aún destrucción de la cosa, aun cuando no se haga previamente la declaratoria de expropiación. Artículo 873. El propietario o inquilino de un predio tiene derecho a ejercer las acciones que procedan para impedir que por el mal uso de la propiedad del vecino se perjudiquen la seguridad, el sosiego o la salud de los que habiten el predio. Artículo 874. No pertenecen al dueño del predio los minerales, sustancias mencionadas en el párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las aguas que el párrafo quinto del mismo artículo dispone que sean de la propiedad de la nación. Artículo 876. Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad y hacer o exigir el amojonamiento de la misma. También tiene derecho, y en su caso, obligación, de cerrar o de cercar su propiedad en todo o en parte, del modo que lo estime conveniente o lo dispongan las leyes o reglamentos, sin perjuicio de las servidumbres que reporte la propiedad. Artículo 879. Nadie puede construir cerca de una pared ajena
o de copropiedad, fosos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, ni instalar depósitos de materiales corrosivas, máquinas de vapor o fábricas destinadas a usos que pueden ser peligrosos o nocivos, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos o sin construir las obras de resguardo necesarias, con sujeción a lo que prevengan los mismos reglamentos o a falta de ellos, a lo que se determine por juicio pericial. Capítulo 3 de los tesoros. Artículo 910. Para los efectos de los artículos que siguen, se entiende por tesoro el depósito oculto de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima procedencia se ignore. Nunca un tesoro se considera como fruto de una finca. Espero les sirva, compañeros. Suerte.